acabamos de obtener más evidencia de que la clase media se está viendo sistemáticamente destruida en Estados Unidos y Latinoamérica. En este punto, millones de personas ya se han acostumbrado a apenas sobrevivir de un mes a otro. Pero eso no es lo que significa ser de clase media. Las familias deberían poder ganar más dinero del que gastan solo en necesidades diarias, porque de esa manera pueden generar riqueza a largo plazo. Desafortunadamente, el crecimiento de los ingresos no ha seguido el ritmo del aumento del costo de vida, y millones de hogares se han endeudado en cantidades masivas. Al mismo tiempo, el mercado laboral no ofrece trabajos bien remunerados que apoyen la vida de la clase media y la falta de puestos que puedan contribuir a un aumento de ingresos para los trabajadores se ha visto mermado. A principios de la década, la clase media representaba alrededor del 60% de la población, pero ahora los hogares de ingresos medios se están convirtiendo rápidamente en una minoría en Estados Unidos, y a medida que las condiciones económicas continúan deteriorándose, millones de familias trabajadoras en todo Estados Unidos y Latinoamérica se ven presionadas financieramente como nunca antes. Hemos recopilado una serie de nuevos números que exponen la rápida caída de la clase media en Estados Unidos y Latinoamérica. Pero antes de revisar esta lista, apóyanos dejando un me gusta, suscribiéndote a nuestro canal y compartiendo esto con amigos y familiares. Sin más preámbulos, aquí hay impactantes cifras sobre el asombroso declive de la familia de clase media en todo el mundo. Número 1. Pew Research Center define que los hogares de clase media ganan entre 2/3 y el doble de los ingresos medios en Estados Unidos, lo cual debería ser alrededor de $45,000 a $100,000. Ahora, según un estudio, el 68% de los adultos estadounidenses se consideraban de clase media, pero a partir de 2023, menos de la mitad de la población pertenecía a la clase media. Y es que el tamaño de la clase media en todo el mundo se ha disminuido casi un 8%. Según un estudio, la riqueza de las personas de clase media no aumentó al mismo ritmo que la riqueza de las personas de clase alta. Datos recientes de una encuesta de población de la Oficina del Censo de Estados Unidos indican que la proporción de adultos que viven en un hogar de clase media se redujo del 100% en 2020 al 50% en 2020, lo que representa una caída del 10% en los últimos 50 años. Los analistas destacaron que la ampliación de la brecha de ingresos y la reducción de la clase media ha llevado a una disminución constante en la participación. Y es que los ingresos de hogares de clase media vieron un crecimiento apenas del 0.7%. Y los datos de FAO muestran que la clase media es el grupo que más se ve afectado por el colapso económico. Las familias de clase media tan solo poseían el 27% de toda la riqueza en 2021. La clase media estadounidense también está agobiada por una gran cantidad de deudas. Y la carga de deuda creciendo a finales de los hogares de clase media tenían en promedio una deuda de unos 108 millones de pesos de dólares. Y según datos de la Reserva Federal, esto es un aumento de 100,000 millones con respecto al año anterior. También la clase media asumió más de 300,000 millones de dólares en deuda de hipotecas tan solo en 2022. Como muchos estadounidenses, la clase media está lidiando con la carga de la deuda estudiantil. A partir de 2020, los estadounidenses de clase media tenían en promedio 2,000 en deudas de educación. La media en Estados Unidos se está reduciendo en comparación con otros países. De acuerdo con un análisis de la OCDE, la clase media en Estados Unidos es la más pequeña entre las naciones desarrolladas y es que alrededor del 61% de la población es generalmente de clase media. Pero esta proporción no es la misma en Estados Unidos ya que en este país, tan solo el 50% entra en este rango. A medida que la clase media decae, la nueva generación tiene menos probabilidades de unirse a la clase media. La proporción de la población estadounidense de personas que tenían 20 años y se consideraban de clase media en la época era del 60%, pero hoy ha colapsado a menos del 30%. La OCDE también escribió que aquellos que pensaban que vivían en clase media realmente estaban en clase pobre. Según una encuesta de New Gallup, el 56% de los estadounidenses clase media informan que los precios cambiantes están causando dificultades financieras y es que los estadounidenses de clase media también son los más propensos a la inflación y verse afectada su economía. El crecimiento de la deuda ha sido especialmente fuerte entre las familias de clase media. Entre la 1 de junio de 2020, la deuda de las familias con ingresos entre $47,000 y $103,000 creció casi un 60%. Según datos publicados a finales de 2021, había alrededor de 420,000 viviendas menos en el mercado. Por lo tanto, esto hace que los precios de las casas suban a un promedio de más de $450,000. El valor de la riqueza inmobiliaria de la parte superior del 1% ha crecido un 1%.
mientras que el valor de las propiedades de familias de clase media solo ha subido un 3% a medida que el costo de vida continúa disparándose y las condiciones laborales continúan deteriorándose. Los últimos datos publicados por FAWE muestran que el 62% de las ofertas de trabajo son puestos que no pagan lo suficiente para un hogar de clase media. Además, los estadounidenses de clase media están ahorrando mucho menos dinero en los últimos años. Según los datos recopilados por Valle Pension, solo el 21% de los hogares de clase media en Latinoamérica tienen más de $20,000 en ahorros. Además de eso, los hogares de clase media en Estados Unidos tienen menos activos financieros. El último análisis publicado por un analista encontró que a lo largo de las generaciones, los hogares de clase media poseen cada vez menos activos financieros e inversiones. Los estadounidenses de clase media ahora se enfrentan a una fuerte desigualdad económica con la propiedad de activos financieros, y esto simplemente va a afectar sus perspectivas de jubilación. Aunque los millennials tienen más activos que otros grupos, los investigadores también muestran que los hogares de clase media millennials totalizan apenas 5,000 pesos en ahorros. Esto quiere decir que posiblemente no tengan el suficiente dinero para la jubilación también. Muchas familias de clase media hoy se están declarando en bancarrota porque tienen que pagar mucho dinero en facturas médicas. El seguro de salud ofrece poca protección y la mayoría de nosotros tenemos pólizas con tantos deducibles que una enfermedad puede dejarnos totalmente pobres a menos que facturemos mucho dinero. Una enfermedad grave te puede llevar a la bancarrota. La clase media también tiene más probabilidades de tener deudas de tarjetas de crédito que los hogares de ingresos altos. Entre los estadounidenses que son de clase media actualmente, el 100% tiene una deuda con tarjetas de crédito en bancos por un valor promedio de 9,780 pesos. Y finalmente, según un informe de vivienda de Harvard en 2020, más de 38 millones de los hogares estadounidenses de clase media no pudieron pagar su vivienda, ya que no aumentó mucho de precio. Hoy se proyecta que muchas más personas sufran debido a esto, y esta cifra seguirá aumentando en los próximos meses. Desde el inicio de la crisis sanitaria, la economía de Estados Unidos se ha deteriorado a un ritmo alarmante. Durante los últimos 24 meses, la clase media se ha vuelto cada vez más pequeña en este país. Y ahora parece que se avecina otra recesión económica. Una vez más, muchas familias ya están viviendo al límite en este momento. Y es que en cuestiones recientes han expuesto que más del 50% de la población en Estados Unidos vive de cheque en cheque. Y la mayoría de los estadounidenses no tienen ahorros de emergencia ni ningún colchón financiero al que recurrir cuando están en peligro. Y es que desde 2020, nunca habíamos visto tantos estadounidenses de clase media caer directamente en la pobreza. En otras palabras, a menos que se produzcan cambios drásticos en el gobierno de todos los países del mundo, la clase media está absolutamente perdida para los próximos 5 años. Debemos despertar y es momento de tomar acción. Prepárate porque esta recesión económica no va a dejar sobrevivientes.